Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. Todo el acontecer deportivo, local, regional, nacional e internacional. En todas las disciplinas lo tienes día a día en Zona Deportiva, de lunes a viernes a las 9 de la noche, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Hola amigos, soy Enrique Márquez. Durante toda mi vida sentí la necesidad de cambiar de rumbo, conocer culturas, divertirme y aprender de las cosas simples que nos enseñan en cualquier parte del mundo. He pasado tantas cosas en mis viajes y ahora quiero compartirles mi experiencia de vida, llena de gente alegre, lugares maravillosos, misterio y aventuras. Les prometo que se van a divertir. Síganme entonces por esta ruta, llena de ocurrencias y paisajes increíbles. La Ruta de Enrique, los sábados a las 4 de la tarde, solo por TV Cosmos. Somos para ti. De Pe a Pa, un magazine que tiene todo lo que te interesa. Comiendo saludable, belleza y estética, dulce tentación, los consultorios que son de tu interés. Además, gana fabulosos premios jugando con nuestros conductores, quienes te entretienen junto a reconocidos y talentosos invitados. De Pe a Pa, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, solo por TV Cosmos. Somos para ti. TV Cosmos, somos para ti. Muy buenas noches, amigos de su programa El Público Tiene la Palabra. Ya estamos día lunes 13 de julio del 2020 para iniciar esta semana el programa, ponernos en contexto en la noticia, los comentarios políticos, pero vamos a ir con las portadas de lo que dicen los medios de comunicación de Lima para que ustedes saquen sus propios análisis después de mi comentario. Vamos con el diario El Correo. En portada principal, dice el diario El Correo, convenio con clínicas es letra muerta, dice el diario El Correo. No hay mayores avances respecto al convenio que dijo el Estado que iba a suscribir con las clínicas para atender el coronavirus. Lo cierto es que se pueden tener las clínicas y no va a pasar absolutamente nada porque no hay muchas camas disponibles en las clínicas. Perú 21 en su portada principal dice de la cárcel al Congreso. Reformas no incluyeron otras provisiones vitales para el país, dice el Perú 21 en su portada principal. Vamos con la siguiente. El diario Exitosa. Dice, no pagarán a bancos usureros. Dice, hasta que el BCR les obligue a reducir intereses abusivos. Advierte asociación de deudores. Hay una asociación de deudores que manifiestan que no pagarán a bancos usureros. Porque sí, hay tasas de interés muy elevadas que pues vamos a comentar. Vamos con la siguiente portada. El diario oficial El Peruano, ¿sí? Viajes interprovinciales y restaurantes reanudan actividades este mes, en alusión a que ya se apertura toda la economía, la fase 4, así que los viajes interprovinciales y restaurantes reanudarán actividades este mes. Vamos con el diario Expreso, el diario opositor, dice COVID-19, historia secreta, dice el diario Expreso,
¿sí? Ahí en portada gigante, COVID-19, una historia secreta. De allí vamos a ver de qué se trata esta historia secreta que dice el diario Expreso. El diario La Razón, en su portada principal, plantean cadena perpetua para violadores y homicidas. Dice el diario La Razón, ¿no? Cadena perpetua para violadores y homicidas. Bien. Y el diario, estamos con el diario El Comercio, el diario del grupo de Graña y Montero, de este conglomerado del 85% de los medios de comunicación. Dice su portada principal: hay 48 proyectos mineros en espera por 57.000 millones de dólares, dice el diario El Comercio. 57.000 millones de dólares en inversiones que están detenidas por conflictos sociales, por falta de licencia, por muchas cosas que tienen que ver con la población. Tenemos uno más, sí, el diario La República, el diario que está con el gobierno de turno, dice: reactivarán consulta previa para las 6 proyectos mineros. Reactivarán consulta previa para 6 proyectos mineros. Dice el diario La República, no consulta previa. Bien, eso era las portadas de los medios de la capital, y yo siempre les digo, los medios sacan algo que tienen un interés de sus empresas, no del país, ¿no? Hablan de 57.000 millones, que el diario El Comercio, por ejemplo, dice 57.000 millones para los proyectos mineros estancados en el Perú. Sí, pues 57.000 millones. Pero yo decía en la entrevista que vamos a tener a posteriori, es que esos proyectos mineros no salen justamente porque la atención del gobierno de los últimos años, ¿no?, han sido engañar al pueblo. Para que ustedes les comento, porque es así en realidad, no estoy inventando nada. ¿Qué hacían las empresas petroleras, mineras, para sacar la licencia social de las comunidades? Iban a una casa, contrataban, llevaban un bus lleno, ¿sí? Contrataban a ese personal, pegaban en la puerta el aviso, ¿sí? Hacían la reunión y esa misma gente daba la licencia social. Así funcionaba hasta hace poco en nuestro país las famosas licencias sociales que sacaban las mineras, las petroleras. Cogían a unas personas del sitio y a esa la ponían a los gobernadores, ¿no?, de la zona. Entonces, la situación aquí real es que no hay una debida preparación para que los conflictos sociales mejoren en nuestro país. Ya no hay un estudio previo de todos los proyectos mineros, solamente se ataca coyunturalmente cuando la población se opone en nuestro país. Sí, así es. Entonces, cuando ustedes ven que hay un paro, ¿no es cierto?, de las comunidades en la sierra, en la selva peruana, es porque se llega al extremo. Y el extremo es cuando se dice que van a tomar las instalaciones de las empresas, ¿no?, que no van a dejar invertir en la zona, y eso hace que el conflicto se acelere, y el gobierno también cometió muchísimos errores, la derecha recalcitrante de las grandes mineras, en el sentido que con leyes abusivas trataban que a los dirigentes que se oponían a este tipo de marchas no pacíficas que está consagrada en nuestra Constitución, ¿sí?, terminaran en la cárcel. Ahí hemos tenido varias situaciones allí que tienen mucho que ver con el desenvolvimiento de la derecha peruana, de las grandes empresas mineras que no han sabido atacar el problema y siguen que se equivocan de tumbo en tumbo. O sea, para ellos no hay un mea culpa, para ellos no hay que
el tratamiento con las poblaciones donde se va a extraer sus recursos, ¿no? El agua de ellos que tiene que respetarse. Y yo creo que, y les digo por una cuestión que siempre hemos estado en la parte social, reunidos con dirigentes diferentes, de la minería, del petróleo, de la asociación, de las asociaciones civiles, del mismo pueblo, los frentes de defensa. Hemos estado con toda esta gente y ellos no reclaman por reclamar. Lo que pasa es que no se escucha al pueblo y esperan que haya un paro, una huelga, que haya violencia recién, para que el gobierno se ponga las pilas. Pero lo que sí es cierto, y de esta tribuna contribuyo en el sentido de que el gobierno tiene que preparar un grupo, sí, de profesionales para atacar los conflictos sociales, sí, estudiarlos y poder dar una solución que satisfaga a las partes. Por un lado, a las empresas extractivas y por otro lado, a la población que finalmente sufre cuando extraen sus recursos y finalmente se quedan más pobres. Y acá hay dos importantes que hay que señalar. En Talara, más de 150 años, Talara dando el oro negro, produciendo el petróleo, el gas, ¿sí? Para nuestro país. Y Talara y toda la provincia de Talara y toda la zona norte donde Negrito, el Alto, ¿no es cierto? No, la gente no tiene agua, solamente es por horas. El mismo Talara, ¿cómo puede ser posible? Un cordón de pobreza, de asentamientos humanos, ¿no? ¿Y qué se puede decir? También de la Amazonía, las comunidades indígenas abandonadas, sí, y en Loreto, Ucayali es la zona donde también se extraen los recursos naturales, pero ¿han habido avances ahí? No. Ahora que esta pandemia nos ha desnudado, ¿no? Y las falencias se han notado abiertamente, es que cuando ya la primera ola que nos atacó respecto a esta pandemia, recién culminando, han ido a darle ayuda a las comunidades indígenas que viven a 2 días, 3 días por bote en la Amazonía peruana. No hay oxígeno, no hay medicamentos, no hay nada. Entonces, el ir a la zona, y yo les digo público porque lo hablo con propiedad, para ir desde a esas zonas inhóspitas de Loreto, son 2 horas en helicóptero, o sea, para entrar a esas comunidades, 2 a 2 horas y media, ¿sí? En avioneta desde Loreto hasta esa zona, son 2 horas y media. Entonces, y para entrar a las comunidades, estoy hablando donde hay condiciones para aeropuertos, pero donde no hay, es en los ríos donde bajaban los hidroaviones. Ahora ya no tenemos esa posibilidad en la selva peruana, porque la empresa de la Fuerza Aérea Peruana que daba servicio social a esas comunidades dejaron por la privatización, ¿no?, de las empresas peruanas de aviación. Entonces, hay una dejadez de parte del Estado, falta la preparación, ¿sí?, que nombra a personas que no están capacitadas para ir a resolver los conflictos sociales, ¿sí? Entonces, se está hablando de 57.000 millones que están ahí en temas, pero hasta que no haya una claridad de parte del Estado, de que hablar con las comunidades primero para ver su desarrollo, no va a pasar absolutamente nada y seguiremos enfrentándonos entre peruanos. Lo otro que dice el diario La República, que es un diario muy ligado a ONGs de izquierda, ¿sí?, dice consulta previa, dice, para los proyectos. Sí, pero una consulta previa tiene que hacerse antes de que se den los proyectos. Pero insisto, que diga el diario La República, ¿están preparados oficina de conflictos de la PCM, de todas las instituciones del Estado? Ninguna. Así como escuchan. No hay una debida preparación. Los gobiernos de turno ponen a su gente de su entorno, no saben cómo resolver los problemas. Y les digo
porque con conocimiento de causa. Estuve presente en 2 eventos de esta característica. Ustedes se dieron cuenta también en el tema de la minería, ¿no? Como cuánto tiempo estuvo los proyectos mineros que se estaban desarrollando en Arequipa. Y hubo el problema del presidente regional con el presidente de la República, que se filtró lo que hablaba, ¿sí? Y eso generó desconfianza en la población. Pero insisto, la situación del país es eso, gravísimo, porque no hay una debida preparación. La gente que está no le interesa solamente estar en el gobierno para usurpar, para chuponear, para de una u otra manera beneficiarse con el Estado peruano, pero que no dejan absolutamente nada. Yo me acuerdo para terminar este bloque, yo me acuerdo de un ministro del ambiente de Ollanta Humala, ¿sí? Que decía que el Estado peruano tendría que estar en la COP, entonces de todas las que venían aquí al mundo para que hagan reuniones respecto al cuidado del medio ambiente. ¿A dónde quieren ustedes? Están en el extranjero trabajando para ONGs. Y acá decía que Petroperú contaminaba a las comunidades, ¿no? Y salía abiertamente a culpar cuando era parte del gobierno. ¿Sí? En el siguiente bloque vamos a hablar sobre este tema de este personaje que voy a recordar su nombre, porque me acuerdo que cada vez público nuestro que un ministro Estado peruano después aparecen en la ONU, después aparecen, si son economistas, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, es decir, una cuestión de entreguismo total, y como se ponen a rodillas de los grupos de poder económico en el mundo que le hacen daño a nuestro país. El resultado es lo que hemos visto, las flaquezas de nuestro gobierno, la desigualdad social en las comunidades que estoy comentando, las desigualdades sociales en nuestro país, en esta pandemia se han desnudado. ¿Tenemos que hacer inversión? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no el 8% en educación? Yo he visto el 6% que dice que se tiene que invertir anualmente en nuestro país. ¿Por qué no? O sea, si la educación es lo que le da a una nación la libertad con sus personas para que sean bien educados en el país. O sea, ¿por qué esos profesionales nosotros queremos darle la espalda, ¿no? En los gobiernos de turno en no invertir en educación, a no invertir en salud y en prevención de la salud que hacen otros países, ¿no? Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, hacen cuestiones preventivas, ¿sí? Es que eso no se hace en nuestro país porque todo lo que tenemos está privatizado. Sí, vamos a comenzar a fuerza en las cuestiones aéreas, ¿sí? ¿Hay alguna línea nacional? Ninguna. LAN es de Chile, capital es chileno, ¿no? Parte de ello era del presidente Piñera. Entonces, estamos hablando de las líneas aéreas, estamos hablando de la electricidad, estamos hablando del gas, estamos hablando del petróleo, estamos hablando de qué falta que nos pongan, que nos cojan a los peruanos, la telefonía, ¿no es cierto? Todo está privatizado, pero han dejado a las empresas que hagan y deshagan de los peruanos. Allí falta un poco más de fortaleza, ¿no? De alguien que ponga los puntos sobre los íes, no tenerle miedo a los grupos económicos que salen con sus medios de comunicación a golpear a quien sale a defender al pueblo. Eso es lo que hay que hacer. Dejar de tener miedo. Hablar en voz alta, no a media voz, que hace mucho daño a nuestro país. Vamos al corte comercial y regresamos con el doctor Jorge Picón, analista político, para que esté con nosotros.
Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. No te pierdas todos los sábados a las 6 de la tarde Ciudad Informada, el magazine de la Universidad César Vallejo que te trae toda la información completa para usted y su familia. Reportajes, informes especiales, entrevistas y todo lo que quieres saber en un solo espacio. Ciudad Informada, los sábados a las 6 de la tarde, solo por TV Cosmos. Somos para ti. De Pe a Pa, un magazine que tiene todo lo que te interesa. Comiendo saludable, belleza y estética, dulce tentación, los consultorios que son de tu interés. Además, gana fabulosos premios jugando con nuestros conductores, quienes te entretienen junto a reconocidos y talentosos invitados. De Pe a Pa, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, solo por TV Cosmos. Somos para ti. TV Cosmos, somos para ti. Ya estamos de retorno en el programa. Estamos con nuestro invitado del día de hoy, Jorge Picón González, abogado, analista político, para hablar con él de la coyuntura económica y de la política peruana. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros en la entrevista, Jorge, para comentar cómo ve la situación política del país. Una crispación la semana pasada del Ejecutivo con Legislativo, ¿no? Ahí hay unas leyes inconstitucionales, por un lado. Sobre esa materia, ¿cuál es tu comentario al respecto? Bueno, estamos en un momento, hay que entender que estamos en una crisis sin precedentes, probablemente en los últimos 80 años, probablemente en el país. Y a esto hay que agregar que estamos en año preelectoral. Entonces, la conjunción es sumamente delicada, puesto que estas crisis suelen hacer aflorar una serie de oportunismos políticos y tendencias antisistema que uno lo puede visualizar claramente en este momento en el Congreso, que está realizando propuestas que van más allá, a veces de lo que le corresponde, pero ciertamente sin análisis técnico, y evidentemente eso, cuando estamos hablando de lo que se requiere es una reactivación económica, en un momento en el cual el PBI va a tener una caída muy fuerte, que estiman por lo menos del 12% en el año 2020. Ya la crisis que teníamos por el tema de la cuarentena prolongada y del COVID-19 como tal era suficientemente complicada. Pero agregarle a esa variable este nivel de ruido político y de medidas que eventualmente intentan superar la Constitución, evidentemente eso podría empeorar aún más la crisis y hay que entenderlo. Es importante tener claro que un inversionista en este contexto lo que más necesita es tranquilidad, previsibilidad, es decir, no quiere eventualmente más. Si el Congreso y el Ejecutivo se van a estar discutiendo cada 5 minutos, ¿sabes qué? Mejor me llevo mi dinero a otro lugar, invierto y genero trabajo en otro lugar, ¿no? Claro, definitivamente, Jorge, la situación coyuntural que tú nos manifiestas es cierto, ¿no? Por un lado, el Congreso emitiendo leyes. La última que ha sacado ha sido la suspensión de pago a los deudas con los bancos. Esa es una situación que alivia momentáneamente, pero no sé hasta qué punto beneficia a los quienes adeudan a los bancos, ¿no? Ciertamente este tipo de mensajes poco claros por el lado de la política del gobierno
o del Congreso especialmente, va a generar más daño que bien. O sea, evidentemente, los congresistas, pensando en un pequeño grupo de casos o en un análisis a veces muy simplista, consideran que ese tipo de medidas va a hacerle bien a la población, porque quizás realmente lo crea, ¿okay? Y eventualmente van a generar algún tipo de capital político al respecto de esto. Pero en la realidad, lo que va a pasar es que los créditos van a decir, mira, si hay un riesgo mayor, entonces los intereses subirán, ¿verdad? Porque hay que entender que la tasa de interés que plantean los bancos o que se plantea en cualquier escenario está ligado al riesgo. Si es que yo me estoy dando cuenta que el Perú empieza a generar un mayor riesgo por la variable política, ¿verdad? Eso va a afectar el tipo de cambio, eso va a afectar eventualmente a los ahorristas, y eso va a terminar afectando, sin lugar a dudas, la inversión. Entonces, si hay mayor riesgo, sube la tasa de interés. Y si tú no subes la tasa de interés, o sea, este flaco favor que le están haciendo al ahorrista por 5 minutos, le va a terminar pasando la factura a toda la economía. Jorge, en ese sentido de oportunismos políticos de que hablas, esta situación de la pandemia puede dar que la gente, al haber sentido una cuestión de abandono del Estado, se pueda ir a un lado extremista, ¿no? Lo que tú le llamas antisistema. ¿Puede ocurrir por la situación misma de lo que está pasando en nuestro país? Es uno de los grandes problemas o de los grandes temores que se tiene en este momento, porque ya se venía con alguna tendencia a raíz del tema de la corrupción y a raíz de una serie de temas, se veía una serie de facciones antisistema que tenían algún arraigo en la población. Como tú bien comentas, la sensación de abandono, por un lado, o ineficiencia, porque el Ejecutivo está todos los días en la televisión, ¿ok? O sea, pero la pregunta es que si sus esfuerzos han llegado a la población, entonces, por un lado puede generar la necesidad, la percepción, ¿sabes qué? Hay que buscar a alguien que nos diga que va a fusilar a todo el mundo. Pero o podemos buscar a alguien que efectivamente ordene y sepa hacer las cosas, a diferencia de lo que pasa en la coyuntura actual. Entonces, yo creo que las dos variables van a pelear, van a extremarse en las próximas elecciones. O genera un gran gestor o genera un antisistema. Y claro, muchos países digamos, y del primer mundo han optado por poco menos que el antisistema confrontacional, ¿no? Cuando hablamos de sus elecciones. Jorge, y eso da pues muchos réditos políticos, ¿no? El extremista pero también es cierto, Jorge, que en esta pandemia nos ha desnudado, o sea, cómo hemos estado los peruanos, ¿no? Respecto al tema educativo, al tema de salud, al tema de la pobreza, de la desigualdad, y eso también abona un poco a que sí tiene que haber definitivamente una atención a esos temas ya, porque yo pienso que sí, en esta pandemia hemos todos pues percibido la situación del país, ¿no? Una debilidad tremenda, ¿no? Sí, ahora es importante entender que no solo pasa en Perú, o sea, en este momento, quizás no decir el mundo entero, pero ciertamente de todas las latitudes uno puede darse cuenta que por muchos esfuerzos que el Estado haya logrado, o por muy preparado que hayan estado, digamos, en buena cuenta, este es un virus que ha tomado a la mayoría de administraciones del mundo, digamos, con la guardia baja. Y ciertamente la sensación de impotencia está presente en este momento. Ahora, el gran punto es que ahorita lo que tenemos que priorizar, a mi entender, es digamos, el mantenimiento o generación de puestos de trabajo, es decir, evitar que se rompa la cadena de pagos y aumentar como dé lugar la recaudación tributaria. Es decir, digamos, si tenemos esos tres objetivos claros, yo creo que podemos llegar a un comienzo del 2021 no tan lúgubre como lo sentimos en este momento, porque esa sensación que tienen en este momento las personas ciertamente puede jugarnos una mala pasada en una elección política. Sin embargo,
si es que el Ejecutivo logra ensamblar estas tres variables, podríamos llegar a un 2021 con una mucho mejor proyección o esperanza, por lo menos. Pero es importante decir que el Ejecutivo tampoco ha estado reaccionando a tiempo, no ha estado entendiendo los problemas en su momento, y eso lamentablemente también necesitamos que lo haga en esta segunda mitad del año a como dé lugar, ¿verdad? Porque de lo contrario se van a perder aún más puestos de trabajo, ¿okay? Y se va a generar una sensación de incertidumbre mucho mayor. Jorge, pero en esa medida, el gobierno todas sus facultades para hacer y deshacer las facultades que le otorgó el Poder Legislativo, ¿no? Para atacar esta pandemia. O sea, no ha habido ningún tipo de trabas digamos, al presidente para que pueda generar todo un ataque frontal a esta pandemia, ¿no? Pero el presidente mayormente siempre sale un poco a la confrontación, como ha pasado en las últimas semanas. ¿Eso no crees que para lo que tú estás manifestando, en el sentido que tiene que haber mensajes claros de parte de los políticos para que nuestro país crezca el próximo año, pero no hay esa voluntad? Empecemos por decir que el Ejecutivo cometió un error cuando dio la cuarentena en un primer momento. Era la única medida a dar, pero me parece que a la sexta semana a todos los analistas les decía no va a funcionar la cuarentena porque tienes un sector informal que lo ves todos los días en la televisión, que no le interesan las medidas ni laborales, ni tributarias, ni las sanitarias, y no las va a cumplir. Entonces, la falta de reacción del gobierno, o sea, ok, ya 6 semanas, 8 semanas, pero 3 meses y medio, o sea, sin lugar a dudas, le va a pasar una factura muy grande a la economía del país, no te quepa la menor duda. El Ejecutivo ha sido lento en todo lo que ha sido el tema de prever el tema del oxígeno. Hay una serie de variables. Sin ir muy lejos, ahorita que ya se está gestando el tema de la vacuna, ya muchos países están invirtiendo y diciendo, oye, yo te voy a pagar por adelantado, pero apenas salga me la das a mí. Perú creo que ni siquiera lo tiene en su mapa en este momento. Y eso es un tema que pueden ser meses claro, si empieza por vacuna, y en Perú va a llegar 4 meses después, pues evidentemente va a haber un problema de competencia con otros países, porque hay que ser realistas. Y no solo las empresas compiten los países también. O sea, y la economía peruana compite con otras economías. Entonces, el gobierno, sin lugar a dudas, o sea, claro, y como eso le ha fallado, ha entrado lo que siempre le ha funcionado del rédito político de confrontar. Y lamentablemente, el Congreso ha dado pie a ello también, ¿verdad? Y no habiendo tenido pues ni siquiera un par de meses de gestión, ¿verdad? Ha entrado con medidas extremas, que es lo que hemos visto en la televisión, y errores groseros, como el tema de cambiar la Constitución en buena cuenta sin consultarle a nadie. Pero me da la impresión, para ser sincero, que más allá es entretenido, pero podría ser intrascendente. En la realidad, nada de eso va a jugar con los puestos de trabajo, ni la recaudación, ¿okay? ni la cadena de pagos, que es lo que necesitamos. Es decir, obviamente un Congreso así, evidentemente al inversionista le genera una serie de dudas, pero veamos, el presidente también cuando salió a decir que iba a estatizar a las clínicas si no firmaban un convenio, fue un pésimo mensaje, sin lugar a dudas. Eso ha sido una época de grandes errores. Sin embargo, creo que aún estamos en momento de enrumbarnos. Es decir, no estamos en buena cuenta. Gracias a Dios, esta pandemia ha tomado al Perú en números, por lo menos, de macroeconómicos sólidos. ¿Verdad? Cuando uno ve las caídas el tipo de cambio de otros países, como Argentina, Brasil, ¿verdad? Digamos, Perú ha sido a nivel latinoamericano el que menos diferencia de tipo de cambio ha tenido. Casi no se ha sentido. En otros países el tipo de cambio se ha multiplicado en 40%, 50% en solamente 2 o 3 meses. Entonces, digamos, nosotros como país, digamos, los países productores y exportadores de petróleo, simplemente su economía más allá de los impuestos se ha hundido porque el petróleo se ha hundido en precio. Entonces, tenemos una serie el cobre, que somos el segundo productor de cobre del mundo, se está recuperando rápidamente. O sea, ha crecido en precio de manera constante desde que China está abriendo otra vez.
Y son oportunidades, ¿verdad? Y la agroindustria, la agroexportación en ningún momento cayó, por lo contrario, ha subido en la pandemia. Entonces, bien, tenemos Jorge, las bases para salir adelante. ¿Me permite? Vamos a una brevísima pausa y regresamos para hablar sobre el tema de Reactiva Perú, para que nos des tus impresiones. Regresamos con Jorge Picón González, abogado, y nos hablando de la coyuntura política. Regresamos con el programa. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. Todo el acontecer deportivo, local, regional, nacional e internacional. En todas las disciplinas lo tienes día a día. En Zona Deportiva, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, solo por TV Cosmos. Somos para ti. No te pierdas todos los sábados a las 6 de la tarde. Ciudad Informada, el magazine de la Universidad César Vallejo que te trae toda la información completa para usted y su familia. Reportajes, informes especiales, entrevistas y todo lo que quieres saber en un solo espacio. Ciudad Informada, los sábados a las 6 de la tarde, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Ya estamos de retorno, seguimos conversando con Jorge Picón González, abogado, analista político, hablando de la coyuntura en nuestro país. Jorge ha manifestado sobre el tema, es optimista Jorge respecto a que podemos salir si es que hay mensajes claros de parte del gobierno, pero en lo de Reactiva Perú, Jorge, no ha habido esa reacción. También se han cometido muchísimos errores, personas que no han debido, ha habido una falta de prever por parte del Estado a las personas que sí realmente necesitaban. Ahí ha habido un problema en Reactiva Perú, definitivamente. Lo que hay que entender también con Reactiva, y hay que decirlo con mucha claridad, es que Reactiva no es un subsidio. Es decir, no estamos hablando de un bono en el que el Estado le está regalando la plata a alguien, sino es un préstamo que los bancos le hacen a empresas o a personas garantizado por el Estado. Entonces, el pequeño detalle, es que no está garantizado al 100%, y eso es un tema que surgió desde el momento cero, y él dijo, un momentito, si no está garantizado al 100%, quiere decir que los bancos tienen que analizar a las personas a las que le vas a prestar. Y si yo veo, digamos, qué complicado en una economía en la que el 70% de la economía es informal, ¿cómo garantizas que un informal te va a devolver el dinero? Y no me estás dando ni siquiera un mes para analizarlo. Es decir, ¿cómo podría yo garantizar que me va a tener una hipoteca? ¿Cómo hago yo como entidad financiera, sin perjuicio de todas las cosas y desórdenes que se han dado acá y en otros países? Pero hay que entender claramente que Reactiva no es un subsidio. El Estado no se está metiendo la mano al bolsillo y le está prestando al privado. Lo que está ocurriendo es, oye, suelta el dinero más rápido, banco, pero te lo tienen que devolver. Ojo, y si no te lo devuelven, tu banco tienes que cubrir una parte de todo esto. Entonces, ciertamente, habiendo dado Reactiva en esos términos, uno decía, ok, el banco ha dicho, entonces, ¿a quién le presto? Por lógica, a mis clientes.
a quienes creo que no son un riesgo de recuperación. Y obviamente, claro, eso es el sector formal en casi todos los casos. Entonces, el diseño de Reactiva, es importante que lo tengamos claro, es que el Estado no gasta un centavo, sino garantiza. Y la lógica es que el banco tampoco quiere perder. Lo que quiere decir que en principio el banco tiene que recuperar su dinero. Entonces, tal como han hecho los bancos, los préstamos los bancos, ya vamos a tener una recuperación probablemente del 90 o del 100%, ¿okay? de estos préstamos que se han realizado, y el Estado lo único que hizo fue dar una garantía, pero sin desembolsar dinero. Entonces, creo que hay una serie de cosas que el Estado debió hacer adicionalmente, pero hay que entender que Reactiva no es un subsidio. Reactiva es una garantía que ha dado el Estado, no total, no al 100%, y le ha delegado a los bancos el hecho de escoger y de asumir parte del riesgo de prestarle a determinados sujetos. Jorge, pero cuando se decía que el Reactiva iba justamente a las pymes, a las pequeñas, medianas empresas, el semanario Hildebrand denuncia, ¿no?, allí en su portada principal del día viernes, la cantidad de dinero que le han prestado a los estudios abogados, nosotros, ¿no?, de una u otra manera, también hace notar un poco que por ahí no ha estado sin lugar a dudas, bien. Suena muy mal, ¿ok? El hecho de que el Reactiva se le preste a empresas que probablemente no lo han necesitado. Y eso completamente de acuerdo. Pero hay que también tener claro que el diseño de Reactiva no permite al día de hoy llegar a estas empresas informales. O sea, es decir, las propias empresas pequeñas se han puesto en esta situación al mantener su informalidad, porque claro, algunos de ellos dicen, mira, sabes que yo soy pequeño y no tengo planilla, todo así, o sea, tengo un par de negocios, pero en realidad no puedo probarlo porque no boleteé, no declaré nada a SUNAT. Entonces, claro, uno dice, entonces, ¿cómo te presto? ¿Cómo yo, banco, le voy a prestar a un restaurante, ¿okay?, si sé que el negocio en este momento está casi quebrado? Yo como banco diría, ¿sabes qué? Prefiero no prestar. O sea, porque yo voy a perder parte de mi dinero si es que me meto a esto. Porque, una vez más, el Estado no, en Reactiva no es el que presta el dinero. Y tampoco está subsidiando a nadie. Está prestando un dinero que debe regresarse con intereses al Estado. Intereses bajos, sí, pero que debe regresar. Entonces, es improbable o casi imposible que justamente como préstamo va a entrar el dinero a una empresa que poco menos que está desahuciada de un contexto como este. Jorge, desde el punto de vista de coyuntura política, en esta pandemia no he visto que ningún líder político, ¿no?, que pueda candidatear el próximo año haya salido a dar mensajes de esperanza, o un liderazgo que tiene que justamente asumir quien va a tener las riendas del Estado peruano, ¿no?, en los próximos años. No he visto las figuras políticas a salir un mensaje contundente, de decirle al presidente, llamar la atención, que ponga a disposición a sus técnicos. No he visto en realidad una situación de esa característica, Jorge. Completamente de acuerdo, y es que lamentablemente, toda esta pandemia llega en un momento en el cual la lucha contra la corrupción, a falta de una mejor palabra, se convirtió en una persecución de cualquier persona que haya pasado siquiera por el costado del Estado. Y hay que ser muy realista en esto. Es decir, en este momento es casi improbable que algún técnico de renombre vaya a aceptar ser miembro del Estado para luego tener procesos probablemente por los 10 años siguientes de su vida. Es decir, lamentablemente todo este tema de la anticorrupción nos está pasando una factura muy complicada, porque por un lado ha supuesto la inmovilización de toda la inversión en obra pública durante casi 2 o 3 años. Es decir, no se ha ejecutado casi ninguna obra, ¿okay?, porque o las empresas estaban vetadas o el Estado no quería, nadie quería tirar un cheque. Algo parecido ha pasado con el tema del sector profesional. Uno ha visto a personas que no tenían, que la lógica nos lleva a pensar que no tenían por qué estar siendo acusadas de lo que han sido acusadas, y lamentablemente, pero ve que están siendo acusadas. Entonces, esta lucha contra la corrupción, el extremo al que fue llevada,
nos ha pasado una doble factura, una inmovilización de la economía por un lado, que esperemos que ahora se destrabe a raíz de que esta reconstrucción del norte se ha tenido que encargar a un gobierno que es el Reino Unido. O sea, tan mal estábamos que ni siquiera puedo puedo contratarlo si no tengo que contratar a otro gobierno para que no encarcelen a alguien después. Y por otro lado, digo, ¿qué profesional se le ocurriría aceptar un cargo alto en el gobierno en un contexto que nos queda clarísimo que alguien va a buscarle 5 pies al gato después? Entonces, es lamentable, ¿ok? O sea, pero ciertamente los políticos en este momento están midiendo que les resulta más rentable, estar atacando o estar pechándose entre ellos al hecho de construir, como bien dice, o dar mensajes de esperanza. Es lamentable, sí. pero es donde estamos parados en este momento. Sí, es cierto. Jorge, no podría dejar de preguntarte para terminar nuestra entrevista respecto al tema de Escazú, de que quieren un intervencionismo de la ONU en la Amazonía peruana. ¿Y cuál es tu comentario a ese respecto, Jorge? Yo creo que el gobierno peruano, yo soy hijo de militar y eventualmente el tema de la soberanía la tengo eventualmente, pero algo clarísimo en mi ADN. Pero hay que entender que la soberanía ha excedido al Estado peruano de una manera grosera. Es decir, la deforestación, la tala ilegal, la trata de personas, el oro de Madre de Dios, nos tiene que hacer entender que no tenemos la capacidad como país de controlar eso. Ahora, ¿qué hacemos y cómo podemos hacer que alguien nos ayude, invierta en tecnología o lo que fuera? Es una buena pregunta. No sabía del tema específico de la ONU, pero sí hay que entender, o sea, que si nosotros no hacemos algo con el oro ilegal, el oro ha subido a más de $1,800 la onza a raíz de la crisis. Perú es el sexto productor del mundo, pero el oro ilegal que se produce en Perú, que llega a otros países, en la selva particularmente, es espeluznante. O sea, se han hecho hasta documentales. Aquellos que les guste Netflix, vea una serie que se llama Dirty Money. O sea, hay un capítulo que se llama El oro ilegal de Perú. O sea, en la que hace un documental de la cantidad de toneladas de oro que llega a Miami proveniente de Perú. Entonces, la tala es otro hecho espeluznante. O sea, el gobierno peruano tiene que entender que no puede con esto. Y eso le está pasando a la factura de tantos puntos de vista. Nuestra economía no solo se ha informalizado, sino se ha ilegalizado. La cantidad de dinero que no puede pasar por bancos es preocupante. Se estima, algún especialista escuché el otro día, que cada 100 soles de la economía peruana, máximo 20 pasan por el banco. El resto se maneja en efectivo porque viene de fuentes ilegales. En la tala, el oro. Y claro, las drogas, por supuesto, ¿no? Jorge, en ese sentido, tenemos una cantidad de proyectos estancados en el tema por los famosos conflictos sociales, ¿no? Yo tuve oportunidad de estar en 2 conflictos en la Amazonía, ¿no? Y vi desnudado al Estado peruano en la falta de capacidad, que el grupo del Estado era mayoritario, ¿no? De todas las entidades, Perú Petro, Petroperú, la OEFA, el Ministerio de Salud y todos antes de la pandemia, ¿no? Está hablando del año pasado, más o menos entre julio y agosto, y no notaba una coherencia de la gente para resolver los conflictos. O sea, la gente los avasallaba porque no había un mensaje claro, ni siquiera coordinaban, solamente llegaban a presentarse, soy fulano de tal, y trabajo en el ministerio. O sea, no había, señores, voy a hacer determinados proyectos, tenemos un proyecto de inversión. No había ningún mensaje claro, ¿no? Entonces, si eso es así, igual en los conflictos para las industrias extractivas, igual para el oro, ¿por qué no tenemos esa capacidad de tener a los mejores profesionales ya trabajando estos temas para evitar esos conflictos? Como te comentaba, el tema profesional ha venido por 2 lados, ¿no? Por un lado, por estas medidas populistas que se dieron en algún momento en el cual se decía, mira, ¿sabes qué? Alguien en el Estado no puede ganar más de tanto, con lo cual, obviamente, automáticamente decía, claro, sí, uno puede dejar de ganar por trabajar en el sector público, pero ganar la 4ª o 5ª parte no tenía ningún sentido.
Y por otro lado, este tema de firmar cualquier papel se ha convertido en algo muy delicado, por las implicancias que eso luego pueda generar para una persona que es un técnico finalmente. Entonces, el Estado, el gobierno actual, sin lugar a dudas, ha demostrado una incompetencia extrema, pero una vez más, creo que si entiende los problemas que tiene, de la falta de capacidad de decisión, está aún a tiempo de darle pase a una serie de proyectos que podrían dinamizar la economía de una serie de regiones. Tía María, Conga, el litio de Puno, hay Chaimochic, hay una serie de proyectos eje que pueden llevar a la economía muy rápidamente y entender, como les decía, o sea, tres grandes variables. O sea, les digo, ahorita ya es que si me dijeron, que no me dijeron nada, mira, tres cosas. ¿Esto genera empleo? ¿Genera inyección a la economía? ¿Paga impuestos? Sí, bueno, entonces deberíamos seguir adelante con esto. Siempre hay personas que se van a quejar de algo. Y uno ve, por ejemplo, yo tuve la oportunidad en la época en la que Cajamarca estaba en todo su boom minero por Yanacocha. La ciudad estaba boyante, desarrollando temas inmobiliarios, y cuando Conga se paralizó, me acuerdo que fui hace unos meses y simplemente uno puede ver el contraste es espectacular. Lo que pudo haber sido un hiperdesarrollo económico, por el entendimiento de algunas personas que posiblemente estén ligadas al oro ilegal, aparentemente, se paralizó toda una región. Miles y miles de personas, que podrían haber tenido una situación completamente distinta, una ciudad entera que podría haberse desarrollado, simplemente porque alguien utilizó los temores de otras personas. Algo parecido creo que debe haberse respecto a muchos proyectos. Hay temores que uno puede gritar, ambientalismo, oh no. Hay que analizar las cosas técnicamente. Definitivamente de acuerdo, Jorge. Clarísimo en tus comentarios. Jorge Picón González, los micrófonos del público tienen la palabra para despedir. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Con Jorge Picón González, abogado, analista político, con sus hablándonos de la coyuntura política de nuestro país. Así que vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con el programa. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. De Pe a Pa, un magazine que tiene todo lo que te interesa. Comiendo saludable, belleza y estética, dulce tentación, los consultorios que son de tu interés. Además, gana fabulosos premios jugando con nuestros conductores, quienes te entretienen junto a reconocidos y talentosos invitados. De Pe a Pa, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, solo por TV Cosmos. Somos para ti. No te pierdas todos los sábados a las 6 de la tarde, Ciudad Informada, el magazine de la Universidad César Vallejo que te trae toda la información completa para usted y su familia. Reportajes, informes especiales, entrevistas y todo lo que quieres saber en un solo espacio. Ciudad Informada, los sábados a las 6 de la tarde, solo por TV Cosmos. Somos para ti. TV Cosmos, somos para ti. Ya estamos de retorno en el programa, ¿sí?
Vamos a ver la sala situacional. El día de ayer ha preocupado los números, nuevamente comienzan a elevarse. Vamos a ver cómo está la sala situacional respecto al COVID-19 en nuestro país, ¿no? Ahí tienen ustedes, estamos hablando de 330.000, ha subido, 330.123 casos confirmados, contagiados. Es preocupante, ¿no? Ha habido una ligera subida en los últimos 2 días que hay que tomarlo con muchas pinzas, el que se había descendido y en el caso de los fallecidos, ¿sí? En el caso de los fallecidos estamos hablando ya bordeando los 12.054 casos de fallecidos. 12.054. Estamos en el 5º puesto en el mundo por millón de habitantes. Es decir, hemos tenido una pésima performance en cómo atacar esta pandemia del COVID-19 en nuestro país. El otro tema que dijimos el viernes pasado que íbamos a tocar, era el tema de los estudios de abogados, ¿no? Hildebrand en sus 13, en portada principal, aparecen, dice, Reactiva Perú, más de 80 millones, ¿sí? Se han entregado a los bufetes y estudios de abogados de la capital. Imagínense, 80 millones cuando el dinero tenía que ir a las pymes, ¿no? Al sector informal, que los préstamos para poder salir, ¿no es cierto? Ahí están, mire usted, los estudios de abogados que pone Hildebrand, ¿no es cierto? Estamos hablando de estudios, ojo, muchos de ellos ligados a la mafia de Odebrecht. Sí, a la mafia de los estudios que ponían a sus abogados para que las adendas convertirlas a favor de Odebrecht, de las empresas. Entonces, miren ustedes, el estudio Rodríguez Medrano, 10 millones de soles. Un estudio de abogados, 10 millones de soles. Un estudio de abogados necesita esa cantidad. No, pero como son amigos del gobierno y están en todo el aparato estatal, ¿no? Ya recibieron encima 10 milloncitos más para que ya terminen en este quinquenio llenos de dinero. El otro estudio que si nosotros sí criticamos abiertamente, es el estudio Muñiz, que tiene oficinas acá en Piura. Sí, acá también en Piura, en Talara, tiene oficinas. ¿Y para qué? Porque tiene los grandes contratos con las empresas del Estado, ¿no? Sí, Muñiz es una de las empresas que está ligado también a las empresas de electricidad en el país, es decir, que son los que de una u otra manera entorpecen la justicia por un lado y esos estudios de abogado sí se van con todo con los trabajadores, es decir, el trabajador tiene que soportar años un proceso judicial, ¿sí? Porque estos estudios, por el poder que tienen, y tienen el poder de corromper, porque acuérdense que han corrompido de una u otra manera, ¿no? En las situaciones con la empresa Odebrecht. Entonces, ahí tenemos al estudio Muñiz, ¿no? Que también está en Petroperú, está en las empresas eléctricas, están en todo el aparato estatal. Grandes estudios de abogados. El otro estudio es Payet, ¿sí? 4.700.000. El estudio Muñiz se llevó a 9.900.000, ¿sí? El estudio Grau, 4.700.000, 3.700.000, ¿sí? Y un estudio que hay que tomarlo muy en cuenta porque es importante
decirlo. Feliz Portocarrero, ¿sí? Prieto Carricosa Ferrero es una empresa que estuvo ligado al proyecto de modernización de la refinería de Talara. Ha recibido sus 3.500.000. 3.500.000, encima que tiene un contrato millonario en la refinería de Talara por 1.200.000. Y el bono de éxito, ¿no? Por 1.300.000. Por 3.200.000. El contrato por $1.000.000 y el bono de éxito estaba para pagarse por 3.200.000. Imagina, $3.000.000, ojo, ¿sí? Entonces, estos estudios de abogados, de una u otra manera, están ligados en todo el aparato estatal. Sí, eso hay que decirlo con toda propiedad, público, porque de una u otra manera, estos grandes estudios han estado en el Poder Judicial, no manejando sus hilos a veces para sacar unas favorables sentencias por su poder mediático, por su poder en las instituciones del Estado. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en ese sentido, porque estos grandes estudios de abogados han sido beneficiados. Y no puede ser posible que este dinero, que 80 millones, miren ustedes, 80 millones que iban destinadas a las pequeñas y medianas empresas, han ido a grandes estudios de abogados. ¿Se dan cuenta? 100 millones para los medios de comunicación aliados al gobierno de turno. 100 millones, sí, así como escuchan. Y 100 millones para despedir personal. O sea, se suponía que Reactiva Perú era para que las empresas no despidieran personal. Sin embargo, los medios de conglomerado del comercio, del diario La República también, ¿sí? Han cesado personal. Así que hay que tener mucho cuidado en ese sentido, en que tiene que haber una investigación respecto el por qué el otorgamiento con garantías del gobierno nacional por 98%, en algunos casos por 95%, es decir, el gobierno peruano avala casi la totalidad del préstamo. O sea, yo Estado, tú prestas dinero y yo avalo por una cantidad. O sea, si mete en cabeza, no pasa nada. O sea, por eso es que el dinero destinado para Reactiva Perú no ha sido para reactivar las pequeñas y medianas empresas. Ha sido para disfrazar, para darle dinero a las grandes transnacionales, a las empresas que de una u otra manera tienen ligados a grupos económicos, ¿sí? Entonces, la situación del país, como siempre, los peruanos de a pie, los peruanos más pobres, son los que van a sentir la pegada en los próximos años, porque estamos hablando de más de 2 millones de personas desempleadas. A eso, añadirle el 75-80% de la población que ha perdido en los últimos años por el confinamiento, de las personas que están ilegales, ¿no? Que es un porcentaje muy alto, 80% es un montón, pero que han tenido que salir a las calles para poder sobrevivir. Así como ellos, una cantidad enorme de más de 10 millones de peruanos que no les ha llegado ninguna ayuda, de ninguna índole, y entonces tenemos los resultados que tenemos. La situación del país en los próximos días se va a acelerar porque, según los entendidos, ya esta semana comienza a sentirse el crecimiento, ¿sí?, de nuevos contagiados, pero con una segunda ola más desastrosa en nuestro país. Es decir, ojalá yo me equivoque, ojalá los analistas se equivoquen, porque no queremos tener más familiares, más amigos, que la población peruana se siga muriendo por falta de respuesta de un gobierno que es incapaz, un gobierno que no escucha, un gobierno que miente descaradamente, y eso hace que no se deje ayudar. Nosotros ya con esto comentario terminamos el programa. Hasta mañana, si así Dios
lo requiere. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor.